Ok. Chicos, necesito entonces exámenes, en serio, deseo que les vaya genial. Listo. Vamos a ver lo que es la sesión 4, que es todo sistema nervioso central, entre ellos las preguntas más fijas y las que son muy recurrentemente preguntadas son Alzheimer y Parkinson. Les voy a presentar a su tutor de día. Su tutor se llama Diego Fernando Cosme, es estudiante de quinto ciclo de la carrera de Medicina Humana. Actualmente es fotología en nuestro proyecto Hermano Mayor. Ya varios de ustedes habrán escuchado mi tutor y certificado de neuroanatomía y neuropatología. Así que ustedes acá tienen un gran experto, así que le pueden hacer cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Listo. Diego, ¿estás ahí? Sí, Fío, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. A ver, un momentito. Empiezo a compartir y me confirman si se puede ver ya. Ya. Disculpen, ¿se puede ver? Sí se ve, Diego. Ya. A ver, con respecto al tema de hoy, vamos a ver lo que es el sistema nervioso central, Alzheimer y Parkinson, ¿ya? Este sería la tabla de contenidos, la clasificación del sistema nervioso como tal, las células gliales, vías aferentes y eferentes, partes del sistema nervioso central y sus funciones, áreas de Brodmann, lo que son los lóbulos, edema cerebral, hematomas, aneurismas oculares, hemorragia subaracnoidea, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, preguntas y referencias. En este caso, con la clasificación del sistema nervioso, se clasifica tanto en un sistema nervioso central como periférico. El central en este caso está compuesto de forma así breve por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo por lo que sería el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. En cambio, con lo que sería el sistema periférico, el sistema nervioso, este se divide en dos, lo que es el sistema periférico somático y el autónomo. El somático estaría compuesto por lo que son los nervios craneales o los 12 pares, aunque en realidad son 13 porque existe un par craneal cero, pero en todo caso no se conoce mucho, ya que tiene una función más bien de lo que serían las hormonas y demás, y lo que serían los nervios raquídeos, el cual en ese caso son los que poseemos en la propia médula, ¿no? Y en lo que respecta al sistema nervioso periférico, la parte autónoma, se subdivide en lo que es tanto el sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico, siendo el entérico el principal sistema nervioso que nos permite el peristaltismo y diferentes funciones del sistema gastrointestinal, ¿no? Pasando con lo que son las células gliales, en este caso estas se pueden encontrar tanto en lo que es el sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico contiene lo que serían las células en satélite y las células de Schwann. En este caso, las células en satélite principalmente se van a encargar de dar soporte, eh, mientras que lo que son las células de Schwann principalmente se van a encargar de formar lo que son las bandas de mielina. En lo que respecta al sistema nervioso periférico. Además, también se va a encargar de secretar lo que son otros factores neurotróficos, ¿no? Y en la parte del sistema nervioso central, en ese caso, tendríamos lo que son los oligodendrocitos, los astrocitos, las microglias y lo que son las células ependimales, ¿no? La parte de los oligodendrocitos, en este caso, también se van a encargar de formar lo que son estas bandas de mielina, es decir que tanto a nivel periférico como central, las células de Schwann con los oligodendrocitos forman lo que son estas bandas de mielina, que en este caso es un componente esencial para que se dé este impulso saltatorio, ¿no? Es decir, para que en este caso la conexión entre una neurona a otra se dé de forma rápida y de forma coordinada. Luego también tenemos lo que son los propios astrocitos, los cuales en este caso tienen funciones como de soporte del sistema nervioso central. También ayuda a formar lo que es la propia barrera hematoencefálica. También tiene otros factores neurotróficos y también ayuda en este caso a regular diferentes neurotransmisores y diferentes iones como lo que es el potasio, el sodio, el magnesio y demás. También tenemos lo que son las microglias, en este caso básicamente es el macrófago del sistema nervioso central. eh, Básicamente tiene función del sistema inmune y demás.
Y las células epidimales en este caso se van a encargar de formar básicamente los compartimientos entre lo que es la barrera hematoencefálica y demás. Y también en este caso permite formar lo que son diferentes componentes como serían en este caso el líquido cefalorraquídeo y demás. Pasando con lo que son las vías aferentes y eferentes, en ese caso podemos ver lo que es una sección, un cordón de la propia médula espinal, en el cual los que son de color naranja son las vías ascendentes, los que son de color tipo azulito son las vías descendentes, y de color morado son las vías tanto descendentes como ascendentes de porciones cortas. En ese caso, las vías ascendentes, principalmente tenemos el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, recordando que ambos forman lo que es la vía de la columna dorsal lemniscomedial. También tenemos el tracto de Lissauer, el tracto espinocerebeloso, entre otros tractos más, ¿no? Principalmente que son los tractos que ascienden, o básicamente se van a encargar de enviar la información de de las partes más alejadas tanto órganos periféricos y demás hacia el propio cerebro, hacia la propia corteza. Y también tenemos lo que son las vías descendentes o vías eferentes, ¿no? Es decir, que vienen del propio cerebro a básicamente permitir el movimiento o realizar cualquier otra acción, como sería el tracto córtico espinal, es decir, córtico espinal, viene de la corteza hacia lo que es la propia médula espinal, ¿no? Ya sea la vía piramidal o en este caso el córtico espinal lateral, ¿no? También el tracto espinal, el tracto retículo espinal lateral y si se dan cuenta, la mayoría de estos acaban en espinal y la primera porción de su nombre es de donde se originan. En este caso, como el tracto espinocerebeloso va de la médula espinal hacia el propio cerebelo, o el tracto corticoespinal de la corteza hacia la espina, o el vestíbulo espinal, el cual también viene de una porción de lo que es el propio cerebelo hacia la médula espinal, y así básicamente con todos los demás. Según su propia diapositiva de la universidad, ponen estas dos imágenes aquí. Sin embargo, no son del todo acertadas porque más que nada nos mencionan diferentes vías aferentes del propio cerebelo, tanto como vías descendentes o vías eferentes del cerebelo. Es decir, no tienen mucha relación con lo que es la propia corteza. Sin embargo, igual, recordando que el propio cerebelo tiene tantas funciones como sería el propio equilibrio, también lo que sería el control junto con lo que es la vía vestibular para lo que sería la propiocepción y todo lo demás. Pero en sí, eh, más vías o viéndolo desde una vista más general, sería este cuadro de aquí. Bien. Luego pasando con lo que son las partes del sistema nervioso central y sus funciones. En ese caso pues, poseemos tanto lo que es un tálamo con sus diferentes núcleos, un hipotálamo, el hipocampo y el sistema límbico, la médula espinal, un tronco encefálico, el cerebelo y la corteza cerebral. Principalmente hablando de la propia corteza en este caso, rige lo que son diferentes funciones superiores. En este caso, el término de función superior es más que nada cualquier proceso que ocurra dentro de lo que es el propio cerebro, ¿ya? En ese caso, de los que somos conscientes, como sería el lenguaje, ya sea lo que son el área de Wernicke y el área de Broca, lo que son las emociones, pensamientos, el movimiento voluntario y la percepción sensorial, es decir, los cinco sentidos. El cerebelo en este caso es el centro de la coordinación o del propio equilibrio también. En este caso integra lo que son los cinco sentidos, es decir, que gracias a lo que es tanto la vista, el tacto y todo lo demás, permite que tengamos en este caso una coordinación adecuada de lo que son nuestros propios movimientos y aparte también nos permite lo que es el propio equilibrio, ¿no? El tronco encefálico básicamente controla lo que son diferentes funciones vitales como el latido cardíaco, el respiratorio, recordando el centro neumotáxico. También podría ser el centro de Prevost-Singer, también que permite la propia inspiración y expiración, el ritmo del sueño, la vigilia, diferentes núcleos nerviosos y demás. La médula espinal es más que nada el puente, si se puede ver de esta manera, que comunica el cerebro con lo que son diferentes nervios periféricos, ¿no?
En este caso conduce las sensaciones del cerebro y lleva lo que son los impulsos de movimiento, tanto voluntario como involuntario. El tálamo y los núcleos que posee, en este caso es el tálamo, véanlo como sería básicamente la computadora que permite ordenar cualquier impulso que venga tanto por una vía aferente como una vía eferente. Es decir, es como básicamente el que se va a encargar de ordenar em, todos estos estímulos o todos los mensajes que llegan a estos procesos superiores, controlando tanto el movimiento como el tono y diferentes otras funciones. Y el hipotálamo en este caso es más que nada aquel que se va a encargar de controlar la supervivencia en el ser vivo, como sería la ingesta de alimentos, la temperatura, entre otros. Ya a nivel del propio hipocampo y el sistema límbico, principalmente tiene en función el hipocampo en lo que es la propia memoria y el aprendizaje, y más que nada el sistema límbico para lo que sería la parte emocional de la persona. Bien, pasando a lo que son las propias áreas de Brodmann, en este caso, entre las, si se podría decir así, las más importantes, antes hay que mencionar que las diferentes porciones del cerebro, ¿no? Por ejemplo, el cerebro tiene diferentes lóbulos. En total son cinco, lo que sería bueno, son seis. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, lóbulo occipital, eh, también lo que es un lóbulo temporal, el límbico y el lóbulo de la ínsula, ¿bien? El cual no se puede apreciar aquí, pero igual se los menciono. En este caso, el frontal, tenemos tanto, o bueno, está relacionado con lo que son los movimientos voluntarios, emociones, el razonamiento, lo que es la porción más anterior, la personalidad y el pensamiento, también que es la porción anterior, ¿no? El lóbulo temporal, en este caso, el cual se estaría quitando porque cubre lo que es tanto del límbico como de la ínsula, se encarga tanto de la memoria, el equilibrio, estímulos auditivos y estados de ánimo. El lóbulo parietal que se puede encontrar en esta porción de aquí está entre básicamente el lóbulo frontal y el occipital. Este se va a encargar de lo que son estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos, y también lo que sería la propia sensación del dolor, presión y temperatura. Lo que sería el lóbulo occipital principalmente se va a encargar de lo que es la propia visión. El límbico, en este caso, como ya se mencionó, tiene más que nada función de las emociones y la ínsula también tiene relación con las emociones, también lo que sería el propio lenguaje, por lo que sería el modelo de doble flujo y también diferentes aferencias con el dolor. Ahora sí, pasando con lo que son las áreas de Brodmann. En este caso, como se puede ver aquí, tenemos lo que es un surco central y un surco longitudinal. El surco central va básicamente a dividir lo que es el óvulo tanto el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. En este caso, el surco central va a diferenciar lo que es el área, en este caso motora primaria o también conocida como área de Brodmann número 4, y el área de Brodmann 3.1 y 2 o también conocida como corteza somatosensorial primaria. Recordando que cada uno de ellos va a tener también lo que son sus áreas auxiliares o secundarias, ¿no? Que van a permitir también el análisis de cada una de estas aferencias que llegan. En este caso también tenemos lo que es el área de Broca, el cual principalmente nos va a permitir el habla de lo que son las personas. Aunque como tal aquí está mal detallado, igual esta es una información que les voy a dar más adelante. También tenemos el área interpretativa general, también conocido como área de Wernicke. El área auditiva primaria, también es el área de Brodmann número 22. El área básicamente visual primaria o área de Brodmann 17, el lóbulo temporal, que en este caso ya se puede apreciar, el cual si lo retiramos se puede ver tanto lo que es el lóbulo de la ínsula con lo que es en este caso el límbico. En este caso el temporal se va a encargar de interpretar lo que son diferentes experiencias, memorias y demás. Es decir, aquí básicamente se va a encontrar parte del hipocampo que nos permite almacenar lo que son los recuerdos a largo plazo. El cerebelo, como ya se mencionó igual, permite lo que es la coordinación de nuestras acciones y el equilibrio. Y básicamente son esos, ¿no? Aquí igual tenemos lo que son las áreas de Brodmann, la 3.1 y 2, que es la sensitiva primaria, la 4 que es la motora primaria,
La 6, la 8 y demás son áreas auxiliares de la área motora primaria. La 5, 7 y otras demás también son auxiliares de lo que es esta área sensitiva primaria. La 17, que es la área visual primaria de lo que sería la visión. La 18 y 19 también son auxiliares de la visión. En este caso también tenemos, como se puede ver aquí, el área 44 y 45, que estas áreas de Brodmann conforman el área de Broca, es decir, que permiten lo que es la propia gesticulación motora en el habla, y lo que es el área interpretativa o área de Wernicke. En este caso, si no me equivoco, sería lo que es el área entre 40 a 22 aproximadamente, entre el área 22 y 40, lo que abarca esta área de Wernicke. Como se puede ver aquí también, tenemos lo que es las funciones de cada una de ellas. El área de Wernicke, la comprensión del lenguaje y la interpretación de este. El área de Broca, la formación de palabras. El área primaria auditiva, la somatosensitiva, la motora. El lóbulo frontal principalmente se encarga de la planificación de movimientos y demás. Y entre otros, ¿no? Como es comportamiento, motivación, emociones de la área límbica. Ahora sí, pasando con lo que son ya las patologías, en este caso tenemos el edema cerebral. En este caso, como definición bastante sencilla, es el aumento normal del contenido del agua en lo que son los tejidos del sistema nervioso central. En este caso puede ser tanto vasogénico como citotóxico o intersticial. En este caso, ¿cómo es que se produce cada uno de ellos? Eh, a ver, voy a usar un momento el lápiz para que se pueda ver. En ese caso, con lo que se refiere a vasogénico, es más que nada cuando hay una alteración en la propia barrera hematoencefálica, causando que el líquido de lo que son los propios vasos sanguíneos pasen al espacio intersticial, ocasionando el propio edema. Espacio intersticial. A nivel citotóxico es más que nada, como dice su nombre, por toxinas, ¿no? Es decir, causa una lesión provocando, en pocas palabras, un incremento a nivel intracelular por esta propia lesión. Y este incremento a nivel intracelular va a causar también el edema. Y por causa intersticial, en este caso, es más que nada por el aumento del líquido cefalorraquídeo. Recordando que el líquido cefalorraquídeo más que nada se produce en lo que son los propios lo que son las células ependimarias y lo que son las propias astas, ¿no? Que posee el cerebro. En este caso, los ventrículos, tanto los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Por un aumento del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Eh, ya quitando eso de ahí, bueno, a ver, eliminé la parte aquí que estaba sombreada de amarillo. A ver, ahora sí. A ver, más que nada, eso nos puede dar diferentes características en el cerebro, dando una forma bastante blanda de este mismo. También puede causar una herniación de este, es decir, por todo este aumento de la presión dentro de la cavidad del propio cráneo, puede causar que diferentes porciones del cerebro vayan por o lleguen a salirse por otros conductos, por ejemplo como sería el conducto magno y demás, causando esta propia herniación. Puede causar en este caso que se den circunvoluciones planas, como se pueden apreciar aquí, lo cual no debería de ser así. Y más que nada estas características, ¿no? Como se puede apreciar en lo que son este ventrículo lateral, hay la formación de este edema y se puede ver en lo que es la propia tomografía. Luego tenemos lo que son los propios hematomas. Se clasifican dependiendo si son dentro del cráneo o por fuera del cráneo. Dentro del cráneo tenemos los hematomas epidurales, los subdurales, la propia hemorragia subaracnoidea y lo que es en este caso también la intraparenquimal. Y por fuera del cráneo tenemos los encefalohematomas y los caput cesarium, ¿no? En este caso, pasando con lo que son los hematomas epidurales y subdurales, principalmente se pueden apreciar aquí. El hematoma epidural
en este caso es causado principalmente por lo que es la ruptura, o bueno, más que nada por lo que sería la afectación de una propia arteria. En cambio, el hematoma subdural, en este caso es más que nada por la afectación de una vena. El hematoma epidural, la vena más afectada mayormente es la arteria meningia media. En cambio, en el subdural sería las venas corticales, ¿bien? Además que en el hematoma epidural suele tener una característica bastante importante. Por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de traumatismo, es decir, está caminando y de la nada se cae de cabeza o una cosa así, o le pegan en el cráneo y causa un hematoma epidural, va a tener lo que es un periodo de conciencia, en pocas palabras. Es decir, esta persona luego del golpe va a tener un estado de vigilia activo o en pocas palabras va a estar totalmente con los cinco sentidos. Sin embargo, este estado de conciencia va a durar un par de minutos, hasta 5 minutos, y luego va a comenzar con lo que son los desmayos, con lo que son las síncopes y demás, las lipotimias, y seguirían diferentes alteraciones neurológicas, ¿no? En cambio, en el subdural no tiene esta característica del estado de conciencia. Además, como se puede apreciar aquí, en lo que sería tanto un hematoma epidural y un subdural, se puede apreciar también lo que es la propia forma que pueden poseer. En ese caso, el hematoma epidural tiene una forma más convexa, si se puede decir así, o una forma a ver si lo dibujo, para que me puedan entender mejor el término de convexo. Vemos que aquí está el cráneo y convexo es como una hojita, más o menos, una cosa así en el cráneo, como se puede apreciar. En cambio, el subdural tiene una forma de semiluna o de luna media, ¿no? Y ahora pasando en este caso con lo que son los fuera del cráneo, o los más importantes son el encefalohematoma, el caput caesadeum. En este caso, el encefalohematoma es más que nada causado por una hemorragia perióstea. También ambos normalmente suelen ser característicos por presentarse a horas del parto. En este caso, el encefalohematoma se presenta horas después del parto. En cambio, el caput caesadeum, en este caso, se produce justo en el propio parto. Y además, en este caso, el encefalohematoma respeta lo que son las suturas. Es decir, dentro de lo que es el propio cráneo, no sé si ya lo estarán viendo en Morfo 4 o lo van a ver. En ese caso van a tener lo que son diferentes suturas, ya sea la línea horizontal y diferentes otras, las líneas transversas y demás, que en ese caso el hematoma, o bueno, el hematoma fuera del cráneo, que es el encefalohematoma, respeta lo que son estas propias fisuras. En cambio, el caput caesadeum no las respeta. Además que este caput caesadeum es más que nada un edema de tejido subcutáneo y se presenta justo en el propio parto. Es decir, ambas manifestaciones clínicas normalmente tienen relación con lo que es el propio parto. Una respeta suturas, la otra no. Y además, una es por una hemorragia perióstica y la otra es por más que nada un edema de tejido celular subcutáneo. Ahora pasando con lo que son los propios aneurismas, principalmente el aneurisma sacular. Aquí se menciona que es una dilatación o abombamiento anormal de lo que son las paredes arteriales debido a una debilidad de la pared del vaso sanguíneo. Los aneurismas pueden ocurrir en cualquier parte de las arterias del cuerpo, pero son más comunes en la propia aorta y en lo que son las arterias del cerebro. En este caso, la mayoría de aneurismas se producen cuando hay esta bifurcación entre dos arterias, causando que el propio flujo sanguíneo, en este caso, se dé de una forma turbulenta, ocasionando daño en el propio endotelio, formando esta forma como este saquito, ¿no? Como se puede apreciar aquí. En este caso, lo más importante de esto sería que, a ver, que se acuerden de la arteria. Bueno, aquí tenemos el polígono de Willis, ¿no? Antes recordando esto, que es la irrigación que posee todo el cerebro, el polígono de Willis. Y del polígono de Willis, la arteria mayormente afectada o que suele tener mayor incidencia de aneurismas oculares es la arteria comunicante anterior, ¿no? Con un porcentaje de hasta el 40%.
Sin embargo, también tenemos otras, como la cerebral media, también la comunicante posterior y demás, pero en un porcentaje menor, ¿no? Así que básicamente eso sería el aneurisma saccular. eh, Mayormente se da cuando hay estas bifurcaciones entre las arterias, pero se pueden dar en cualquier parte del cuerpo, principalmente en la aorta y en lo que son las arterias del cerebro. Lo pasó con lo que es la hemorragia subaracnoidea. Aquí se menciona que es un tipo de accidente cerebrovascular que se produce por un sangrado en el espacio subaracnoideo. Bien, en este caso se me estaba olvidando de lo que es este hematoma, tanto epidural como subdural, la propia ubicación de cada uno de ellos, ¿ya? En ese caso, el hematoma epidural, ahorita que me acordé, en ese es entre lo que es el propio cráneo, a ver, o si no, sí. El hematoma epidural se produce entre lo que es el cráneo epidural, el cráneo y lo que es la meningia de la dura madre, ¿bien? Recordando que a nivel de las meninges tenemos cuatro, tenemos una dura madre, tenemos una aracnoides y luego tenemos la slim y finalmente la pía madre, ¿ya? Básicamente es así. La slim es bastante nueva, recién hace, creo que un año recién se descubrió y su función no está del todo delucidado, pero se piensa que tiene implicancia en lo que sería el intercambio de iones y demás. Ahí se produce el hematoma epidural entre el cráneo y la dura madre, esta meninge de aquí, y en lo que respecta al hematoma subdural, en este caso es entre la dura madre subdural y la aracnoides, ¿bien? Entre estas dos meninges se da el hematoma subdural, subdural, dural, dura madre, ¿no? Básicamente. Ahora sí, pasando con lo que era la otra. Con lo que es la hemorragia subaracnoidea, es un tipo de accidente cerebrovascular que se produce por sangrar en el espacio subaracnoideo, el área ubicada entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren. En ese caso, principalmente, la principal causa etiológica de esta hemorragia subaracnoidea son los aneurismas saculares, pero también pueden ser causadas por eh, lo que son las MAP, también por lo que son también diferentes accidentes cerebrovasculares o por aterosclerosis, ¿bien? Atero, aterosclerosis. Las MAP más que nada son malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Pero igual se los digo así. En ese caso, la clínica principal de las hemorragias subaracnoideas, tenemos la ruptura que se produce en cualquier momento, sobre todo en las maniobras bruscas, como después de un orgasmo sexual, y puede producir una cefalea intensa hasta la muerte. Es decir, que más que nada son manifestaciones de dolor, ¿no? Que son percibidas por los nociceptores y demás, causando tanto lo que son cefaleas y demás. Principalmente los pacientes que mencionan tener cefaleas suelen ser del 1 al 10 al menos un 11, un 12. O sea, es un dolor que nunca habrían sentido antes en su vida, ¿ya? Pasando con lo que es la propia esclerosis múltiple. En este caso es una inflamación autoinmune y desmielinizante del propio sistema nervioso central, es decir, afecta tanto el cerebro como la médula espinal, con daño axonal posterior. En este caso tiene una mayor frecuencia en lo que son las mujeres entre 20 y 40 años, más común en personas que crecieron lejos del Ecuador con niveles bajos de vitamina D en el suero. Es decir, en lo que respecta al mundo, la línea del propio Ecuador es donde inciden la mayoría de rayos solares. Personas que nacieron mucho más lejos de esta propia línea del Ecuador, es decir, países como la Antártida o Noruega o zonas donde hay pocos rayos solares, por ende hay menos vitamina D. Porque recordemos que la vitamina D se absorbe por la luz UV y por diferentes alimentos, ¿no? Pero principalmente la luz UV, que transforma la vitamina D en su forma activa, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol.
En ese caso, como hay niveles bajos de vitamina D por la propia ubicación de las personas y demás, puede causar en este caso lo que es una esclerosis múltiple. Como se puede ver aquí, en este caso tenemos diferentes causas. La déficit de vitamina D, lo que es el virus del Epstein-Barr, el fumar y diferentes manifestaciones genéticas van a causar en este caso eh, trastornos mediados de forma inmune de oligodendropatías. Recordando lo que son los propios oligodendrocitos, estos son los que se encargan de formar lo que es la propia mielina, las bandas de mielina. Si aquí tenemos oligodendropatías, ya nos estamos dando la idea de que están fallando las bandas de mielina, ¿sí o no? En este caso, van a producir lo que son diferentes mecanismos que al fin y al cabo van a producir básicamente un ataque a lo que son los propios oligodendrocitos, ocasionando una desmielinización o la inhibición de la producción de las bandas de mielina. Como hay menos mielina, en pocas palabras va a producir lo que son diferentes manifestaciones clínicas como es la parestesia, braquinesia, también podría ser en todo caso el signo de Babinski positivo, el cual, como se menciona aquí, es patológico en personas adultas. Sin embargo, el signo de Babinski es fisiológico en bebés. Ataxia también sería otro de los síntomas. Fatiga, disfunción, pérdida de la memoria, esto por la propia mielina, entre otras manifestaciones, ¿bien? Pero más que nada, como les menciono, es una enfermedad que ataca lo que son los propios oligodendrocitos y por ende, como hay disminución de los oligodendrocitos, hay una disminución de la formación de bandas de mielina. Esto ya sea por lo que es fumar, el virus del Epstein-Barr, la vitamina D, su déficit o diferentes alteraciones genéticas. En este caso puede ser tanto déficits permanentes o pueden ser transitorios. Esto va a depender bastante del tipo de lesión, si es una lesión aguda o una lesión crónica, ¿ya? Ahora pasando con lo que es el propio Alzheimer, en este caso, antes que nada, ¿se está entendiendo todo, chicos, o tienen alguna pregunta o duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Mm, ya. En este caso ya pasando con lo que es el propio Alzheimer, es más que nada la enfermedad número uno que causa demencia a nivel mundial. Suele mayormente afectar a lo que son personas mayores de 65 años, es decir, su incidencia aumenta a partir de lo que es una edad avanzada y además es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Además que este propio Alzheimer suele tener afección en lo que es el lóbulo temporal y el hipocampo. Recordando lo que son estos dos segmentos del cerebro, el lóbulo temporal permite lo que son estados emocionales y demás, de la propia memoria también, y el hipocampo igual, ¿no? Permite lo que es el almacenamiento de lo que son recuerdos, emociones y diferentes otros procesos, ¿no? Es decir, que la enfermedad de Alzheimer, aparte de que cause demencia, causa alteración a nivel del almacenamiento de la memoria a corto plazo, porque si hay afección en el propio hipocampo, este no va a poder guardar recuerdos a largo plazo. Es decir, que estos recuerdos se quedan a corto plazo y después, en pocas palabras, se eliminan. Ahora, para que se entienda un poco mejor, si el hipocampo se va a encargar de guardar los recuerdos a largo plazo, a largo plazo, si hay afectación del hipocampo, estos recuerdos no se van a guardar a largo plazo. Es decir, que los pacientes, a lo mucho, cuando les dices una cosa, lo van a recordar en ese momento y después lo van a olvidar. Es decir, a una persona con Alzheimer, tú le puedes decir, no sé, cualquier oración y a los 20 o 30 minutos le preguntas lo mismo y no se va a acordar que eso haya pasado. Sin embargo, estos igual poseen lo que sería otros recuerdos antiguos que ya hayan sucedido antes de que tengan la propia enfermedad. Eso con lo que respecta a la clínica. Ahora, pasando con lo que son los gráficos en este caso. Más que nada, el Alzheimer se caracteriza
por lo que es muestras anatopatológicas por la formación de una placa beta amiloide, junto con lo que son ovillos neurofibrilares de la proteína tau. Estos básicamente son proteínas de desecho que posee el propio cerebro, que en este caso tiene que hacer su clearance o tiene que excretar, ¿no? En lo que es la propia patología del Alzheimer tenemos dos vías, una vía mieloide y una vía no mieloide. Principalmente nos vamos a centrar en la vía mieloide, en el cual tenemos una beta secretasa y una gamma secretasa. Ambas principalmente se van a encargar de incendir o cortar lo que son estos segmentos de la APP, también conocida como proteína precursora mieloide, en lo que son otros dos segmentos, como es la APPS beta y la beta CTF. Y después de que tenemos estos dos segmentos, esta beta CTF se va a incidir por lo que es la gamma secretasa, en lo que es la propia proteína beta amiloide y en lo que es esta AICD. En este caso, hasta ahorita, chicos, ¿todo se está entendiendo o tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, lo pasando con lo que es el otro gráfico, aquí más que nada vamos a ver la acción de lo que es la ApoE. En este caso, como les menciono, primero hay la formación de lo que es esta propia placa amiloide. Es decir, todo comienza por lo que son estos monómeros de proteína beta amiloide que pasan a ser oligómeros, luego a estas fibrillas y lo que sería básicamente la formación de las placas, las cuales van a causar daño a nivel neurológico. ¿Ya? Sin embargo, tenemos lo que es la ApoB, que tiene un rol más que nada en el transporte, uy, se movió, en el transporte, también lo que sería la propia agregación y la inflamación de lo que es estos monómeros de proteína beta, ¿no? Beta amiloide. En este caso, en el transporte, la ApoE básicamente se va a encargar de unirse a lo que es la proteína beta amiloide monomérica y transportarlo a través de lo que son diferentes receptores como los LDRL y los LRP1 hacia lo que es el torrente sanguíneo a nivel del cerebro y demás, y por medio de lo que son diferentes astrocitos, su clearance, ¿no? Además, recordando, igual aquí no aparece, pero a nivel del sistema nervioso central tenemos lo que es un sistema linfático. Este sistema linfático, el cual está compuesto por lo que son las acoporinas 4 en los pies astrocitarios, van a permitir el clearance de estas proteínas de desecho, evitando el desarrollo del Alzheimer. Además que este sistema linfático, que no se menciona en el artículo, pero ya está estudiado, eh, en este caso va a permitir, en pocas palabras, ser como una terapia para evitar que el Alzheimer avance de esta forma tan descontrolada, o en pocas palabras, se presente quizás a los 70 u 80 años, donde el sistema linfático es mayormente estimulado por el sueño. Es decir, personas que tienen trastornos en el sueño y demás, tienen alteración del sistema linfático, por ende no funciona correctamente bien y no hay este clearance o este mecanismo de excreción de las placas beta amiloides, ¿no? También tenemos la propia agregación y inflamación por medio de la ApoE. Y cabe destacar aquí que la ApoE tiene diferentes segmentos, un segmento E2, un segmento E3 y el E4. Mayormente el segmento E4 es el que eh, mayor está relacionado con la incidencia de Alzheimer. Es decir, que este segmento E4 es el que mayor daño nos puede causar, ya que permite que, o bueno, inhibe que se dé este mecanismo de transporte y se dé la formación de estas placas de proteínas beta amiloides. Luego aquí, básicamente en este otro gráfico, tenemos lo que sería diferentes alteraciones del tráfico endosomal y lo que es la pérdida de las propias espinas dendríticas. En este caso, lo que es la propia APP o proteína precursora amiloide, junto con lo que son otras proteínas, como podría ser la BACE1, que tampoco se menciona, pero
les menciono que existe también, que es conocida como la beta secretasa 1, se va a acumular en lo que son los propios endosomas, lo cual lleva a la producción y a la acumulación de lo que es la propia proteína beta amiloide. Esta proteína beta amiloide, en pocas palabras, va a encargarse de interrumpir el transporte normal de los propios endosomas y por ende hay una señalización, hay una sinapsis que no se da correctamente. Además que por medio de lo que es la propia pérdida espinal dendrítica, estas básicamente pierden la comunicación entre sí, esta comunicación neuronal y la propia capacidad de la plasticidad sináptica. Es decir, que si se pierde la plasticidad sináptica, la persona no va a poder adaptarse frente a cualquier otro estímulo que se dé posteriormente. Es decir, futuros daños que se den a nivel, a nivel neural, no se va a poder adaptar el cerebro si pierde esta plasticidad sináptica. Aparte que hay la propia hiperfosforilación de la proteína tau, la cual normalmente se va a encargar de, de cuando se hiperfosforila, formar lo que son diferentes ovillos neurofibrilares, causando también la interrupción de lo que es el transporte axonal, contribuyendo a una degeneración neuronal. Como se puede ver aquí, básicamente tenemos dos porciones, una porción normal que se da una persona y una afectada por esta proteína beta amiloide. Como se puede ver bien, en este caso, en la parte normal tenemos lo que son las espinas dendríticas saludables, también tendremos lo que son una función del endosoma correcto, una autofagia que se da de forma normal y eficiente, y no hay acumulación de esta eh, proteína beta amiloide, ¿no? Sin embargo, en el otro que está contaminado con lo que es la proteína beta amiloide y no se da su clearance correctamente, en ese caso hay la pérdida de lo que son estas propias espinas dendríticas y aparte se da la formación de las placas seniles, que es otro sinónimo para las placas de beta amiloide. Bien, como se menciona aquí hay la disminución de clearance y todo lo demás y produce la formación de estas placas seniles. Luego, en lo que vemos aquí a nivel de la propia microglia, es más que nada diferentes mecanismos como la propia fagocitosis, es decir, que básicamente la microglia, su función o lo que va a intentar hacer es fagocitar lo que es la proteína beta amiloide, intentando disminuir esta a nivel neurológico, a nivel neuronal. Sin embargo, por lo que es la propia presencia de la ApoE, esta va a dificultar este proceso de la propia fagocitosis de la proteína beta amiloide y por ende también va a aumentar los depósitos de esta propia proteína causando las placas seniles. Bien, además que también hay diferentes mecanismos de inflamación y demás, ¿no? Como la activación de citoquinas y demás. Ahora pasando con lo que es el propio Parkinson. En este caso el Parkinson también es bastante característico que se pueda señalar con la propia demencia. En ese caso, el Parkinson más que nada se da por una disminución de la propia dopamina en lo que es la sustancia negra. Como se puede ver aquí, tenemos un grupo control o una persona sana que posee sustancia negra y una persona que posee Parkinson disease o la enfermedad de Parkinson, en el cual se puede ver bastante característico cómo esta sustancia negra de Pars compacta se encuentra disminuida, ¿no? Como les menciono, esta sustancia negra se va a encargar de producir dopamina. Y si no poseemos esta propia dopamina, eh, más que nada hay diferentes alteraciones a nivel motor, ¿ya? Como se menciona aquí, más que nada igual suele aumentar la curva a nivel de los 60 años a 69 años, afectando principalmente a lo que son hombres antes que mujeres. Y aquí se puede evidenciar un poco más. Y pasando al otro gráfico, antes que nada hay que explicar esto bastante rápido. Primero, para el control de lo que son los ganglios basales o hipermovimiento,
tenemos lo que es la propia corteza motora, el cuerpo estriado, la sustancia negra de Pars compacto que está normalmente afectada en lo que es la enfermedad de Parkinson, es decir, que no funciona la producción correcta de dopamina, el globo pálido externo, el glóbulo pálido interno, junto con lo que es la sustancia negra de Pars reticular, el núcleo subtalámico y el tálamo. En este caso, como les mencioné, el tálamo tiene funciones motoras, ¿no? Es decir, permite el movimiento y lo controla en pocas palabras. Vamos a tener tanto una vía directa como una vía indirecta. A ver, aquí lo voy a dibujar para que se entienda mejor. La vía directa va a estar conformada por lo que son... Uy, se ve súper grande aquí. A ver, bueno, la vía directa va a estar conformada por lo que es un receptor de uno y la vía indirecta por un receptor de 2. De uno de dopamina uno y de 2 de dopamina 2. La sustancia del PARS, la sustancia negra del PARS compacta principalmente produce lo que es la propia dopamina. A nivel de la vía directa, en este caso, este se va a encargar de inhibir lo que es el globo pálido interno, y si inhibe el globo pálido interno junto con la sustancia negra del parche reticular, esta función, que es normalmente inhibir al tálamo, no se va a dar. Es decir, si inhibo al que inhibe, el tálamo va a estar liberado, y si se libera el tálamo, se va a dar el movimiento. Es decir, va a enviar su corteza, sus aferencias a la corteza motora. Eso por la vía directa. Sin embargo, en la vía indirecta es la vía que regula la otra, es decir, que básicamente va a ser lo opuesto. En la vía indirecta tenemos la inhibición del globo pálido externo, que este como tal se va a encargar de inhibir a lo que es el núcleo subtalámico. Toda inhibición normalmente es por el neurotransmisor de GABA, ¿ya? GABA normalmente. Es decir, la vía indirecta libera GABA al globo pálido externo y el globo pálido externo libera GABA al núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico normalmente activa o incrementa lo que es la función del globo pálido interno junto con la sustancia negra del parareticular. Si inhibimos al que inhibe, este se va a activar. Por ende, se va a activar lo que es el núcleo subtalámico y el globo pálido interno va a inhibir al tálamo, evitando que se dé el movimiento. Es decir, la vía directa permite el movimiento y la vía indirecta inhibe el movimiento. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson tenemos la alteración en la sustancia negra de Pars compacto, causando la alteración de esta vía indirecta, en pocas palabras, permitiendo que se dé la activación casi por completo del movimiento hasta en el reposo. Es decir, que un paciente con Parkinson normalmente tiene bradiquinesia, tiene también lo que es el signo de la rueda dentada, que no se puede apreciar en su artículo, pero es bastante importante. Igual lo pueden buscar después, signo de la rueda dentada. Y también posee lo que son temblores en reposo, ¿ya? Y frente a este otro gráfico es básicamente el mecanismo un poco más bioquímico, más intracelular, pero con este ya se podría entender, ¿no? Pero igual se va a mencionar. En este caso vamos a tener lo que es una alteración de la alfa-sinucleína. Uy. Esta alfa-sinucleína básicamente es una proteína que en condiciones normales va a estar plegada correctamente. Sin embargo, en lo que es el propio Parkinson, esta proteína sufre un plegamiento incorrecto, provocando la formación de diferentes oligómeros tóxicos que se van a acumular, conocidos como cuerpos de Lewis. Bien, como se puede ver aquí, la formación de los cuerpos de Lewis, el cual es una característica distintiva de la enfermedad de Parkinson, recordando que las placas seniles o lo que son las placas de proteína beta amiloide en el Alzheimer, los cuerpos de Lewis en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Además que este propio plegamiento inadecuado de la alfa-sinucleína también a desencadenar otros eventos perjudiciales a nivel neuronal, como por ejemplo va a ocasionar disfunción mitocondrial, como se puede apreciar aquí, eh, como más que nada estos oligómeros de alfa-sinucleína dañan el nivel de las propias mitocondrias, las cuales son las centrales energéticas de las propias células, va a conllevar a la formación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a también a formar lo que es la activación de diferentes vías intracelulares como la BAC y la VAX, que es básicamente vías de la propia
de la propia muerte celular o la propia apoptosis. Es decir, va a producir la apoptosis de estas propias neuronas también por la disfunción mitocondrial si es que no separa estas especies reactivas de oxígeno. Bien, también va a producir estrés oxidativo, como se menciona, también una hemostasia del calcio alterada. En ese caso, la propia disfunción mitocondrial junto con el estrés oxidativo conduce a la alteración de calcio, produciendo una función neuronal anormal. Esto más que nada desencadena lo que es la activación de diferentes caspasas y las caspasas también activan lo que es la propia muerte celular. También en este caso va a haber una neuroinflamación, más que nada por lo que son las propias microglias, que es como les menciono los macrófagos a nivel del sistema nervioso central, que en este caso también va a ocasionar esta alteración de la alfa-sinucleína y todo lo demás, en pocas palabras, va a conllevar a lo que es la propia muerte celular de la neurona y una transmisión sináptica alterada. Bien. Eh, Así que eso sería básicamente el Parkinson. Ya pasando con lo que son las preguntas, tenemos ¿cuál de los siguientes marcadores patológicos es característico de Alzheimer? Tenemos placas de amiloide, neurofibrillas tau, corpos de Lewis y astrocitos activados. ¿Cuál de todos estos es el principal o el más característico de el Alzheimer? Chicos? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál creen? Mm, a ver, vamos a marcar la respuesta correcta. En este caso sería la A, ¿sí o no? Las placas de proteína beta amiloide. Las neurofibrillas de tau también son importantes, pero pueden aparecer en lo que es la enfermedad de Parkinson igual, junto con lo que son los cuerpos de Lewis. Los astrocitos activos igual no tienen mucha relevancia en la pregunta. Lo que respecta a qué tipos de neuronas se ven principalmente afectadas en el Alzheimer, las neuronas motoras, las neuronas dopaminérgicas, neuronas piramidales corticales y las neuronas del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿La A, la B, la C o la D? Tipo, igual si no saben la respuesta por descartes la pueden sacar. Por ejemplo, las neuronas motoras no tienen relación con lo que es el Alzheimer. Las neuronas dopaminérgicas es de Parkinson como tal. Las neuronas del sistema nervioso autónomo ni siquiera se han mencionado en lo que es la propia explicación del Alzheimer y por ende quedan las neuronas piramidales corticales, ¿no? Ahora pasando con lo que es la siguiente pregunta es ¿cuál de las siguientes es el principal mecanismo molecular que contribuye a la formación de placas de proteína beta amiloide en el Alzheimer? La acumulación de proteína tau hiperfosfolipida, defectos en el transporte axonal de neurotransmisores, activación de la microglia y liberación de citoquinas y acumulación de péptido beta amiloide. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿Mm? ¿Están ahí? Oh, ¿se está escuchando? Disculpen. ¿Sí? Ya. Bueno, en este caso voy a asumir que se está escuchando, ojalá que sí. Es la acumulación de lo que sería el péptido beta amiloide, recordando que este más que nada se va a encargar de formar lo que son las placas seniles, ¿ya? Placas seniles. Lo en la 4 es qué papel tiene la proteína tau en la patogenia del Alzheimer. En ese caso es la A, inducen la formación de la placa beta amiloide. La B es promueven la neuroinflamación crónica. La C estabilizan el citoesqueleto neuronal. O la D es actúan como neurotrofinas en el hipocampo. ¿Saben, chicos, la respuesta o la resolvemos aquí? Ya, a ver, aquí la respuesta sería la C. Es la estabilización del citoesqueleto neuronal. Sin embargo, en la patogenia de Alzheimer, estas proteínas tau
En este caso se van a formar en forma de ovillo y por ende este citoesqueleto neuronal no se va a poder, no va a poder mantenerse estable, ¿no? Básicamente va a haber esta disrupción a nivel neuronal por los mecanismos ya planteados. En la pregunta 5, ¿cuál es el principal hallazgo neuropatológico en el cerebro del paciente con Alzheimer avanzado? Tenemos A, la pérdida de volumen cerebral generalizada, la B, infiltración de células T en el córtex cerebral, la C, la formación de cuerpos de Lewis en el hipocampo, o la D es la atrofia de la corteza entorrinal y del hipocampo. ¿Cuál creen que sea, chicos? Recuerden que en el Alzheimer, en este caso, hay alteración de lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo y el propio hipocampo, ¿ya? Así que con esas dos características ya pueden descartar estas dos. Puede ser tanto la formación de cuerpos de Lewis en el hipocampo o la atrofia de la corteza entorrinal y del hipocampo. ¿Cuál creen que sea? ¿La C o la D? La D, ¿sí o no? Porque los cuerpos de Lewis, ¿de qué enfermedades? ¿Del Alzheimer o de Parkinson? De Parkinson, ¿sí o no? Por ende, esta no podría ser, sino la D. Luego la 6 dice, ¿cuál de los siguientes neurotransmisores se encuentra predominantemente disminuido en el Parkinson? ¿La dopamina, la serotonina, la acetilcolina o la noradrenalina? ¿Cuál creen que sea, chicos? En el Parkinson, ¿ah? Ya lo hemos visto en ese caso, recordando que está la sustancia negra del Pars compacto, el cual tiene un color oscuro, ¿sí o no? Cuando posee una persona enfermada de Parkinson, esta sustancia negra del Pars compacto no se va a encargar de producir lo que es un neurotransmisor. ¿Cuál de estos cuatro de aquí creen que sea? ¿Dopamina, serotonina, acetilcolina o noradrenalina? Dopamina, ¿sí o no? Por eso mencionamos receptores de 1 de la vía directa y receptores de 2 de la vía indirecta. Luego la pregunta 7 dice es, ¿cuál es la principal característica neuropatológica del Parkinson? La acumulación de placas beta amiloide, la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, neurofibrillas tau hiperfosforiladas en el hipocampo o la infiltración de células T en el núcleo caudado. En este caso es bastante parecida a otras que ya hemos visto. Sería más que nada, ¿cuál creen que sea, chicos? De Parkinson, ¿no? Beta amiloide es de Alzheimer. Esto también es Alzheimer. Esto también Alzheimer. ¿Quedaría cuál? Hiper. Las neuronas dopaminérgicas y la sustancia negra que se acaban muriendo, ¿no? Por la muerte celular. La W8 dice, ¿qué estructura cerebral se ve más afectada en la neurodegeneración del Parkinson? ¿El cerebelo, la corteza cerebral, el núcleo estriado o el tálamo? ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿Mm? El núcleo estriado, ¿sí o no? Porque recordando aquí, en lo que sería la propia vía, tenemos lo que es el núcleo estriado con lo que es tanto la vía directa como indirecta, junto con lo que es la sustancia negra de compacta, ¿no? Así que ahí está la respuesta. Luego pasando a la 9. ¿Cuál es el mecanismo propuesto para la formación de cuerpos de Lewis en el Parkinson? Agregación de proteína tau, acumulación de alfa-sinucleína, daño oxidativo del ADN mitocondrial o disfunción de la barrera hematoencefálica. Para la formación de los cuerpos de Lewis, ¿sí o no? Que era por un mal plegamiento de la alfa-sinucleína, ¿sí o no? Es decir, la opción B. Y luego con la 10 tenemos cuál es el tratamiento principal de los síntomas motores del Parkinson. Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la acetilcolina, colinsterasa, agonistas de dopamina o antiinflamatorios no esteroideos. Parkinson. En el Parkinson, ¿qué se ha afectado?
la producción de dopamina, ¿sí o no? Hay una disminución de la producción de dopamina, dopa. Si hay una disminución de dopamina, ¿cuál sería el tratamiento principal para el Parkinson? Antidepresivos, no. Antiinflamatorios, tampoco. AINES, para nada. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, no sé qué tenía que ver. Así que, ¿cuál nos queda? Agonistas de la dopamina. Bien. Así que esa sería ya la última pregunta. Luego seguiremos con las propias referencias. Y eso es todo, chicos. Así que gracias por estar presente. Muchos éxitos. Y cualquier pregunta o duda me la hacen saber, ¿bien? Así que eso sería todo. Por tu gran ponencia, chicos, por favor, un aplauso virtual para nuestro gran ponente. Si tuvieran cualquier duda o consulta, la pueden hacer mientras les voy informando algunas pautas que vamos a hacer. La sesión que iba a ser de Jenny, que iba a ser a las 8, me han comentado que, bueno, va a haber partido o algo así. Entonces, para evitar que choque yo y para que ustedes estén atentos, les vamos a pasar, primero va a ser la ponencia de Miguel, de 1 hora de 10 a 11, y después la ponencia de Jenny, de 11 a 12. Entonces, atentos, por favor. Igual lo voy a compartir todo esto por el grupo. Y va a ser todo por el mismo link, por favor, entra por el mismo link, no hay problemas. Y bueno, comunicarles a ellos y también les estaré avisando ya cuando estemos ingresando por medio del chat de WhatsApp. ¿Está bien, chicos? Ya dense un descanso, coman algo y más tarde empezamos. No se duerman, chicos.